Vino palabra de Jehová a Jonás. Vino palabra de Dios al profeta Jeremías. Gracias a Dios porque tenemos palabra de Jehová, palabra de Dios. ¿O quieren ustedes palabra de Francisco Torres? Queremos palabra de Dios. Oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Dios. Eso es lo más importante, escuchar la palabra de Dios. No mis pensamientos, no mis testirollos, no andar sacando cosas raras, citando muchos libros por doquier. No, necesitamos citar los 66 libros que tenemos ya en la palabra de Dios. Inspirados por el Espíritu Santo, escritos por hombres santos de Dios, también dice la Escritura. Soplada directamente de Dios. Porque cuando comenzamos con nuestros rollos, con el pensamiento del hombre que siempre va a estar por debajo del pensamiento de Dios, nos empezamos a desviar y por eso salen ahí los testigos de Jehová, los mormones, algunos que salieron de cristianos. Nos desviamos. Por eso es importante que cuando estudiemos la palabra, ciertamente nos podemos apoyar en algunos comentarios, pero son comentarios de hombres. Y esos comentarios siempre tenemos que mantenerlos debajo de la palabra de Dios, no por encima. Amén. Mateo 13, 24. Hoy les quiero compartir el tema 6, el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Al trigo, mejor dicho, a la cizaña también se le conoce como trigo falso, porque es muy idéntico, casi idéntico, muy parecido al trigo. Mire, el Señor Jesús, hablando del contexto, comienza a partir del capítulo 13, donde dice la palabra que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó, dice que mucha gente, y el Señor ahí les empezó a enseñar una serie de parábolas que comienzan aquí, que comienza con la parábola del sembrador. Si usted puede estudiar con más tiempo el contexto, se dará cuenta de que el Señor les comienza a hablar acerca de la parábola del sembrador, cita la parábola del trigo y la cizaña, después la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, etcétera. Hay más parábolas. Pero vamos a leer a partir del 24 esta parábola hasta el versículo 30. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, es decir, cuando el trigo ya está maduro, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Antes de esta parábola, como les mencionaba, tenemos la parábola del sembrador, que nuestro maestro de maestros enseña de una manera extraordinaria. La parábola del sembrador no empieza con la frase: el reino de los cielos es semejante a, como esta parábola, la parábola del trigo y la cizaña. La parábola del sembrador comienza con la predicación de la palabra. El sembrador salió a sembrar la semilla en los corazones de las personas. Una parte cayó junto a los pedregales, pero al no existir profundidad en la tierra, dice la Escritura que salió sol y la quemó. Son los cristianos que no echan raíces en ningún lado. Son los cristianos chapulines,
andan brincando por todos lados, no echan raíces. Y cuando llegan las aflicciones, dice la Escritura que por causa de la misma palabra tropiezan y hacen tropezar a otros. Otra parte cayó entre espinos que ahogan la palabra y representa a las personas que son engañadas por el afán y por las riquezas de este mundo. Al estar tan sumergidos en el mundo, en sus ocupaciones, no tienen tiempo para el Señor. Pastor, yo no tengo tiempo para orar. Yo no tengo tiempo para ir a la iglesia ni para estudiar la palabra. Pero sí tenemos tiempo para otras cosas, ¿verdad, hermano? Hasta nos sobra tiempo. No tienen tiempo para el Señor. Todo eso ahoga la palabra en sus vidas. Y se enfrían, hermanos. Los cristianos se enfrían. Hay mucha gente, muchas personas que dedican 12 a 15 horas en el trabajo. Cansados todos los días, los va a ver siempre cansados. Por obvias razones no van a tener tiempo para orar, para estudiar la palabra. Y eso nos enfría el corazón. Pero parte cayó sobre buena tierra y dio fruto. Bien, me falta un terreno. ¿Alguien recuerda? La semilla que cayó junto al camino y llegaron las aves y se la comieron. Y las aves representan al diablo que roba la palabra. El enemigo de Dios y de la iglesia que arrebata la palabra del corazón de los que están escuchando. Satanás siempre ha estado en contra del reino de Dios y de su iglesia. Siempre va a querer arrebatar la palabra que está cayendo en su corazón. Pero cuando no le funciona esto, tiene otras estrategias para atacar la obra de Dios. Una de ellas es sembrando falso trigo en el campo. Después de enseñarles las parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura, que hablan de un crecimiento exponencial del reino de los cielos y de la maldad por el contexto en el que están, el Señor les da una magnífica explicación a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos tenemos aquí? Si usted es discípulo del Señor, no se tiene que preocupar por nada. Él es su maestro. Y en aquellos tiempos que el maestro escogiera a sus discípulos, wow, o sea, estaba Shammai, Hillel, grandes maestros. Y ellos se encargaban de sus discípulos, de sus estudiantes, pasaban años con ellos, se los llevaban a su casa y les decían, no te preocupes por nada, yo voy a ver por ti, te voy a pagar lo que necesites y te voy a dar hasta de comer. El Señor tuvo a 12 hombres. ¿Qué les ha faltado? Les preguntó una vez. Nada nos ha faltado, Jesús. Nada le va a faltar. Qué grande privilegio que el Señor Jesús nos haya escogido como sus discípulos. Es una explicación que el Señor le da a sus discípulos. No te entendimos, Señor. Se acercaron con Él. ¿Nos puedes explicar la parábola? Por supuesto, vengan. Y les da esa explicación, Mateo 13:36, si usted me sigue ahí. Entonces, despedir la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Escuche atentamente lo que quiere hablar el Señor.
seamos sensibles a lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Veamos brevemente lo que dijo el Señor. El sembrador de la buena semilla es Él, es nuestro Señor. El campo, escuche esto con mucha atención. Voy a tratar de explicarlo de la mejor manera. El campo no es la iglesia. Jesús dijo, es el mundo. La buena semilla aquí no representa la palabra como en la parábola del sembrador. Aquí la semilla representa el pueblo verdadero de Dios, los hijos del reino, los justos. La cizaña son los hijos del malo, los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. El enemigo que sembró la cizaña, ¿quién es? El diablo. La siega o la cosecha representa el fin del mundo, el fin de los tiempos. Y los segadores o los cosechadores son los ángeles de Dios. La parábola del trigo y la cizaña nos ilustra que las personas falsas crecen juntamente con los creyentes verdaderos en este mundo. En palabras de Jesús, las Escrituras dicen que el campo es el mundo, es decir, el planeta donde viven 8,000 millones de personas. Y una de esas personas es usted, soy yo. La iglesia de Cristo está en el mundo, pero no es del mundo. La iglesia está conformada por todos aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero de Dios, por aquellos que ya nacieron de nuevo. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? Ya han sido lavados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya nació de nuevo? Si no ha nacido de nuevo, le voy a dejar tarea. Lea Juan 3. Ahí se habla de nacer de nuevo, de una vida nueva. La conversación entre Jesús y Nicodemo. La iglesia está conformada por hijos de Dios. Hay miles de cristianos alrededor del mundo, nacidos de nuevo, quienes pertenecen a la iglesia de Cristo. No importa a qué denominación pertenezcan, porque la salvación es de Jehová y no es exclusiva de algún grupo en particular. Voy a explicar esto. En iglesias pentecostales, bautistas, metodistas, reformadas, etcétera, porque hay muchas denominaciones. Ahí tenemos a cristianos verdaderos, nacidos de nuevo, y forman parte de la iglesia de Cristo. Ahora bien, el pertenecer a una denominación, eso no lo hace salvo, ni lo une automáticamente a la iglesia de Cristo, porque quien salva es Cristo, y quien nos une a la iglesia es Cristo. Por medio de su sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, con su preciosa sangre, nos lavó de nuestros pecados. Porque es posible que muchos asistan a alguna congregación y formen parte inclusive de ciertas denominaciones, pero si no han nacido de nuevo, eso significa que no son salvos. Y por consiguiente, no pertenecen a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo habita en este mundo, en el planeta Tierra, pero no es del mundo. Es decir, no se conforma, no se adapta al pensamiento ni a la conducta de aquellos que no conocen al Señor. Leamos algunos versículos para darle un buen fundamento a esto que estoy diciendo. Juan 17:11, y de ahí vamos a pasar al versículo 14 en adelante. Palabras del Señor Jesús. Y ya no estoy en el mundo, mas estos, ¿dónde están? En el mundo. Estamos en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Versículo 14. Vean qué importante. Vean qué importante es darles la palabra. Hablar de la palabra. Escuchar la palabra. Jesús dijo, yo les he dado tu palabra.
Al Señor Jesús nunca lo va a escuchar enseñando, es que declara que eres esto, es que declara que eres aquello. Jamás. Él nos va a dar su palabra, porque su palabra es la que tiene el poder para transformar al peor de los pecadores. Su palabra es la que tiene poder para sanar físicamente y heridas del alma. Amén. Para levantar al caído. Las palabras de Jesús son tan hermosas, tan poderosas, que transforman, que tienen poder. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, así que ni ruegue, mi hermano. Quítame este jefe que tengo, Señor. Ahí te lo voy a dejar para formar tu carácter. Ahí te voy a dejar a Nabucodonosor para que lo sirvas. Pero es que es un tirano y tú no sabes. Sí, lo sé, yo lo conozco. Por eso te lo voy a dejar ahí otro tiempo, para formar tu carácter. Sino que los guardes del mal. Eso sí el Señor está pidiendo, guárdalos del mal. Versículo 16, otra vez repite, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. Mire, mi hermano, la iglesia del Señor seguirá en este mundo hasta que el Señor venga por ella. Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, por lo que está claro que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta que llegue el fin del mundo. Mis hermanos, la iglesia de Cristo seguirá creciendo en santidad, en amor y en conocer al Señor. Y también crecerá en número de creyentes verdaderos. Por eso la palabra dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero escuche bien, pero al mismo tiempo el mundo crecerá en maldad. Jesús dijo que la maldad se iba a multiplicar, a tal grado de que si es posible esa maldad se va a infiltrar y se va a meter a las iglesias por medio de tantas cosas. Esto incluye falsos hermanos, falsos cristos, falsos profetas y falsa enseñanza. Jesús dijo que la cizaña es sembrada en el mundo, y Él también dijo que su iglesia está en el mundo. Esto significa que en cualquier momento el diablo puede sembrar cizaña en la iglesia. Además, el único lugar donde el falso trigo se parece mucho al trigo, ¿dónde es? Dentro de la iglesia. Una persona que no conoce al Señor se distingue fácilmente. Pero dentro de la iglesia hay varios que parecen trigo, pero no son. Hoy más que nunca, nosotros somos testigos de cómo se ha infiltrado el falso trigo. Pablo dijo, yo he estado en peligro entre falsos hermanos. Es lo que dice 2 Corintios 11:26. En su carta que él escribió a los cristianos de las iglesias de Galacia, él menciona que falsos hermanos se metían escondidas para espiarlos en secreto y privarlos de su libertad en Cristo. Gálatas 2:4. En la segunda carta de los Corintios, incluso el apóstol exhorta muy fuerte a los cristianos para que no se junten con aquellos que se llaman hermanos, que se llaman a sí mismos hermanos. Vamos a leer estos versículos. 1 Corintios 5, versículo 9. Aquí el apóstol Pablo está tratando un caso de fornicación. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Un hombre tenía a la mujer de su padre, su madrastra. 1 Corintios 5, 9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios.
Versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Vea cómo termina este versículo. Con el tal, ni aun comáis. Hermano, cuide su vida espiritual. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra salud espiritual. Deje de culpar al diablo, deje de culpar a la iglesia, deje de culpar a los hermanos, deje de culpar al pastor. Póngase a orar y busque a Dios. Si está mal, pídale perdón al Señor, vuélvase a Él. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que estamos viendo. Cuide su vida espiritual. Parte de cuidar su vida espiritual es no juntarse con algunos que se dicen hermanos y andan en desorden, que llegan con usted y le dicen, vamos a tomarnos un cafecito. Te invito a un cafecito para platicar. ¿De qué va a platicar? Tenga cuidado. Pero lo único que hacen es sembrar discordia entre los hermanos. Pablo dijo, con el tal, ni aun comáis. Pero Pablito, no seas tan duro. Si la Biblia dice, mi hermano, que no se junte con esos que se dicen hermanos, atendamos las palabras de Jehová, no las palabras del pastor. Hay hermanos tan ingenuos y tan buenos que si se les aparece el diablo, le abren la puerta de su casa y le dan un abrazo. Híjole, no saben discernir. No saben discernir. Se sientan a platicar con el diablo. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán y Eva? Se pusieron a platicar con el diablo. Con que Dios os ha dicho que no comas de ahí. Se pusieron a platicar con el diablo. Y algunos van a pensar, es que el pastor nos está manipulando. No, mi hermano. Es cuidado de su vida espiritual. Tenga cuidado, esos se infiltran a las iglesias. Pero es que ese es mi hermano. Bueno, Jesús dijo, mi hermano y mi madre son todos aquellos los que hacen la voluntad de Dios. ¿Está haciendo la voluntad de Dios ese que le está invitando? ¿Ustedes creen que sembrar discordia entre los hermanos es la voluntad de Dios? ¿Verdad que no? No es la voluntad de Dios. No es la voluntad del Señor, mi hermano. Atendamos las palabras del Señor. No seamos rebeldes como Jonás. Sigamos los mandamientos. Pero a veces nos rebelamos. No, mi hermano, atendamos las palabras del Señor. Seamos obedientes a lo que el Señor nos quiere hablar. De hecho, entre las 7 cosas que Dios aborrece, si usted lee el libro de Proverbios, se encuentra el que siembra discordia entre los hermanos. Creo que el ejemplo más claro del falso trigo es Judas. Un hombre que estuvo cerca del maestro y que inclusive echó fuera demonios, vio el poder de Dios, 3 años cerca del más grande de todos los tiempos, del Señor Jesús. Escuchó todas sus enseñanzas, vio su vida, vio todos los milagros del Señor. Pero ese hombre que estuvo tan cerca, terminó muy lejos de Dios, muy lejos. Se quitó la vida, como muchos pastores el día de hoy se están quitando la vida.
Qué terrible. Se están quitando la vida. Testimonios de pastores que se prenden fuego, hermano. Yo no sé qué estén escuchando esos pastores, porque por ahí andan falsas enseñanzas que apelan a que te quites la vida. ¿Alguno de ustedes ha visto el símbolo, un símbolo cristiano que es en forma de un pescadito? Y las palabras Ixoye. ¿Quién tiene un pescadito atrás de su carro? A ver, levante su mano. Nadie trae ya, ni tampoco tiene su collar y su pescadito. Yo cuando era más joven sí andaba de rebelde con mi pescadito aquí colgado, Ixoye. Algunos traen un tiburón, ¿verdad? Atrás. O el gran pez que se tragó a Jonás. Mire, esa palabra Ixoye es muy interesante porque es un acrónimo formado por la primera letra de 5 palabras griegas. Jesús, Cristo, Theu, Ios, Sotare. Son las palabras griegas, que significa Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Este acrónimo también está relacionado con la palabra griega ixtus, que significa pescado. Y el Señor Jesús llamó a sus discípulos pescadores de hombres. Pero hay una tradición que dice que en tiempos de persecución, para que 2 cristianos se reconocieran como tal, uno de ellos dibujaba un arco, una media luna. Si la otra persona completaba la figura, formaban un pez. Y eso significaba que ambos eran cristianos, y más en esos tiempos de persecución, porque se infiltraban los romanos para matarlos. Ellos, primeramente, su estrategia era: nos vamos a identificar como cristianos. Y la manera en que nos vamos a identificar es que nos vamos a aprender versículos de la Biblia. Pero como se le estaban infiltrando el falso trigo, inclusive dice la historia que algunos soldados romanos se convirtieron al cristianismo porque se memorizaban los versículos para entrar entre ellos. Pero después dijeron: no, ya no es seguro, vamos a hacer esto. Eso es lo que dice la historia. Píntele la raya a su hermano que está a un lado. A ver, forme ahí la media luna. Y si el otro es verdadero, si no es falso trigo, va a llegar y le va también a hacer la figurita del pescadito. No solo falsos hermanos se infiltran a la iglesia, también los falsos profetas con su falsa enseñanza meten herejías destructoras. Nuestro Señor en el Evangelio de Mateo habló vastamente de los falsos profetas. Voy a leerle algunos versículos. Mateo 24:4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el ungido de Dios, y a muchos se engañarán. Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Eso debería de ponernos a temblar a todos. Versículo 25, dice el Señor Jesús: ya os lo he dicho antes. Pablo, en su despedida, les dijo a los ancianos de Éfeso en Mileto lo siguiente, Hechos 20:29: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Cancelo tus palabras, Pablo. No, yo no creo eso. Yo declaro que no van a entrar lobos rapaces, Pablo. Pues siga cancelando, mi hermano, lo que sea.
Pero aquí el apóstol Pablo decía, yo sé que después de mi partida va a haber hombres sanguinarios que no van a perdonar al rebaño. Versículo 30 dice, y de vosotros, escuche hermano esto, por favor. ¿De dónde? ¿De afuera? De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Quiere entenderlo mejor? Se lo voy a leer en otra versión, este versículo. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Aquí Pablo está demostrando un conocimiento notable de la situación futura de la iglesia de Éfeso, gracias a la revelación que le daba el Espíritu Santo. Las cartas de Pablo a Timoteo, que fueron útiles para Éfeso, como una década después, confirman la presencia de los falsos maestros que estaban devastando la iglesia y habían surgido de ellos mismos, entre los cuales estaban Himeneo y Alejandro, que naufragaban en su fe. Así dice la palabra. Vaya conmigo a la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, y manteniendo la fe y buena conciencia, en otras palabras, lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo es, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, a Timoteo. No la deseches como lo hicieron estos hombres, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. ¿Qué significa esta frase? Los expulsé de la iglesia. Ay, Pablo, ¿por qué eres tan duro otra vez? Deberías de tener más amor, Pablo. Para que aprendan a no blasfemar. Himeneo era un falso maestro que también se menciona en la segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo. Compruébelo conmigo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 17 y versículo 18. Y su palabra carcomerá como gangrena. Este modismo griego destaca lo repulsivo y peligrosas de sus enseñanzas de estos hombres, de los cuales son Himeneo, se repite aquí otra vez, y por ahí también sale Fileto, por si se le antoja un filete, ¿sale? Un buen fileto. Versículo 18, que se desviaron de la verdad, de predicar la palabra, de abrir la palabra. Empezaron a escuchar otras cosas, se desviaron. Hermano, si algún día yo me estoy desviando de predicar la palabra, venga conmigo y dígame, por favor. Yo quiero ser fiel a predicar la palabra de Dios. Cuando llegue delante del Señor Jesús a dar cuentas, yo quiero decirle, Señor Jesús, yo les he dado tu palabra. Yo les he hablado de tus evangelios, yo les he hablado de ti. Por favor, venga conmigo, hermano. Pero estos se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y lo único que logran es confundir a los creyentes, dice otra versión. En su segunda carta a los Corintios, Pablo dice que los falsos apóstoles se disfrazan como apóstoles de Cristo. Si usted va conmigo a 2 Corintios 11:13, y el contexto es que aquí Pablo estaba haciendo una defensa personal.
Pero al mismo tiempo estaba muy preocupado por los corintios, de que fueran extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque estaban tolerando a los falsos que les predicaban otro evangelio. Ese es el contexto. Versículo 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Versículo 14: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pedro también habló sobre este tema de los falsos profetas. Vaya conmigo a la segunda carta de Pedro, versículo 2. Capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Pero hubo también falsos profetas. Usted puede leer el Antiguo Testamento y se va a encontrar también con falsos profetas. De esos que le decían al pueblo: Dios está con ustedes, no va a pasar nada, ustedes van a vencer, ustedes son vencedores. Únicamente saquen el campeón que están ustedes, ustedes van a poder. Pero el verdadero profeta le decía: arrepiéntanse y vuélvanse a Jehová. ¿Por qué han dejado sus caminos? Si iban en pos de otros dioses, y los verdaderos profetas como Isaías y Jeremías les hablaban la verdad y por eso no los querían. Ahora en esos tiempos, ¿cuál es un profeta? A ver, pasa. Te voy a dar palabra de Jehová, pasa. Dios va a conquistar la nación de Israel por medio de ti. Y ahí está la gente levantando sus manitas y hasta torciendo sus ojitos y hasta temblando, ¿no? Nada que ver con los verdaderos profetas de Dios, nada que ver. Juan el Bautista, que por ser de padres piadosos, un sacerdote, tenía mucho peso entre los judíos, lo consideraban un profeta, y a Jesús no lo consideraban como un profeta, pero tenía más peso Juan el Bautista. ¿Pero qué predicaba? A ver, deja de fornicar, deja de adulterar, por favor ya deja de hacer eso. Le decía a las máximas autoridades y los confrontaba. ¿Por qué cree que le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? ¿Porque les dijo que iban a ser ricos? ¿Verdad que no? Porque les habló la verdad de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Vea aquí, vea la palabra habrá. ¿Está en qué presente? Está en futuro. Entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermanos, otra vez, y muchos, ¿cuántas veces hemos repetido esta palabra el día de hoy? Y muchos seguirán sus disoluciones, es decir, seguirán sus malas enseñanzas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, es decir, inventarán todo tipo de mentiras para sacarles el dinero. Mande su ofrenda, vamos a orar para que le vaya mejor. Entregue su casa, entregue su carro, el Señor le va a dar 100 carros más. Y ahí van las ovejitas que no ven bien, porque no se cortan su cabellito. Y entregan su casa, se la entregan al pastor. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El autor de esta carta fue Pedro, un hombre que hizo grandes milagros con su sombra. Sanaban los enfermos. En una ocasión se encuentran con un cojo, se le quedó viendo a ese cojo esperando recibir algo. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Te voy a dar de mi Jesús, te voy a dar de Dios. Levántate y anda. Qué interesante, ¿no? Un verdadero profeta no tenía oro ni plata. ¿Y ahora?
en mansiones, en hoteles de 5 estrellas, con su botellita yo les digo, ¿no? Tráiganme agüita del Mar Muerto, especial para el muerto, ¿no? Están muertos, hermanos. Y Pedro, si él hubiera querido ganar mucho dinero y cobrar, pasen, con mi sombra lo sano. Voy a orar por usted y lo voy a sanar. Es muy diferente en la actualidad lo que está pasando. El día de hoy hay una apostolitis aguda, impresionante. Por todos lados hay muchos que se autonombran profetas. Otros más tienen pulpitis. ¿Sabe qué es pulpitis? Se quieren subir al púlpito para predicar, porque se creen mejores que los pastores que Dios ha llamado. Yo puedo predicar mejor que ese pastor. Ese pastorcillo, ¿qué me enseña? Tienen una pulpitis, ya han estado de casi muriéndose. Fíjese, mi hermano, al final de los tiempos aparecerá el falso profeta, quien va a imitar al Espíritu Santo haciendo milagros. Satanás imita a Dios, el anticristo imita a Jesucristo y el falso profeta imita al Espíritu Santo. Lea el libro de Apocalipsis, la Trinidad satánica. Es un imitador, es un falso. De lo suyo habla, siempre mentira, es un mentiroso, padre de mentira. No tenga misericordia de poner un freno a tantas cosas. El diablo se infiltra por una fisura que dejamos en el hogar, en la familia. El día de hoy, la iglesia está enfrentando una avalancha de falsos, pero no tenga miedo, mi hermano. La palabra dice, en 1 de Juan 5:20 que le leo, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No tenga miedo, estamos en el verdadero, estamos en la verdad, estamos en Jesús. Aunque crezca el trigo y la cizaña juntamente, el Señor va a cuidar de su iglesia hasta el fin. Hasta el fin. Y si usted es de su iglesia, no tenga temor de eso. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y después el Señor va contra sus discípulos y les dice, ellos opinan eso, pero ¿ustedes qué opinan de mí? No, es que pues yo me dejo guiar por lo que me dice aquel. Jesús va a llegar un día y le va a decir, ¿tú qué piensas de mí? ¿Qué crees de mí? No lo que dice el pastor. ¿Tú qué piensas de mí? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y las palabras del Señor Jesús fueron, inmensamente feliz, Pedro, bienaventurado, porque eso no te lo reveló el pastor, te lo reveló Dios, mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre esa declaración que hizo Pedro, tú eres el Hijo de Dios, sobre mí mismo edificaré mi iglesia, yo la voy a cuidar hasta el final. Aunque se levante el diablo y todos sus demonios contra la iglesia, no la van a tocar, no la van a poder destruir. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mis hermanos, el Señor Jesús edificará y cuidará su iglesia siempre. Falsos hermanos, falsos profetas y falsa enseñanza es así como el diablo siembra cizaña en las iglesias. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo,
un enemigo ha hecho esto. En aquellos tiempos, para hacerle un mal a alguien, lo que hacía una persona era arrojar o sembrar cizaña en su campo para infectar el cultivo. De ahí surge esta parábola maravillosa del Señor. A la cizaña, como les he dicho, también se le conoce como falso trigo. Se parece mucho al trigo. Si usted ve un campo a lo lejos, no va a notar la diferencia entre el trigo y la cizaña. No la va a notar. Son muy parecidos. La cizaña, palabra griega cizanión en plural, es una planta de crecimiento espontáneo que tiene semillas negras tóxicas y se parece al trigo cuando todavía está pequeña. Pero se distingue claramente del trigo en la etapa de la madurez. Jesús dijo, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. En otras palabras, cuando el trigo ya está maduro, significa que ya tiene fruto, y el peso de sus granos hace que se incline. Pero la cizaña se mantiene erguida, reflejando una posición orgullosa. Mis hermanos, el trigo, todo aquel que es trigo, se inclina, se humilla, mantiene una posición humilde delante del Señor. El trigo diariamente dobla sus rodillas y le dice al Señor, te necesito, dependo de ti. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo te necesito, yo soy un pobre en espíritu. Por eso esa enseñanza, ese versículo en específico, es un golpe letal del Señor Jesús al corazón del soberbio, al que cree que puede hacerlo todo. ¿Qué no entiendes que me necesitas? No puedo salir de las drogas, no puedo salir de este problema en mi matrimonio. Necesitamos a Jesús por eso. Amén. Pero ahí vamos detrás del mundo a buscar la solución. Necesitamos a Jesús, mi hermano. Necesitamos clamar diariamente a Jesús. Dependa de Jesús, por favor. Busque a Jesús con todo su corazón. Y me hallaréis, porque me van a buscar de todo su corazón. Dependemos de nuestro Señor Jesús. El trigo se humilla. El trigo se postra a Dios, adora a Dios. Por otro lado, la cizaña no se dobla. No me voy a doblar. Tendrá razón lo que diga el pastor, lo que digan. Pero yo no me voy a doblar. Con un corazón soberbio y altivo, como Nabucodonosor. Miren lo que he hecho con mis propias manos. Para eso trabajo todos los días, pastor. Para eso me preparé. Necio. El día de hoy puede venir la muerte a tu vida. ¿Y de quién será todo lo que has hecho y lo que tú has logrado? Necio. No seamos necios. La cizaña está hueca, por eso no se dobla. ¿Cuántos están vacíos y huecos? No tienen la vida de Dios en ellos. Y el fruto, sus granos son oscuros. El 90% es estéril y el 10% son venenosos. El trigo se nombra a lo largo de muchos textos bíblicos, dado que era el cereal cultivado por excelencia, base de alimentación de los judíos, y tiene propiedades muy interesantes. Contiene carbohidratos, que es una gran fuente de energía, pero también tiene nutrientes como proteína, fibra, lípidos, grasas naturales, vitaminas, minerales que contribuyen, escuche, a una dieta saludable. Los judíos tienen un pan llamado matzá, que tiene trigo y otros cereales. Es como una galleta delgada que, por cierto, estaba estudiando y vi que valen como 1,500. Pero es de lo más saludable que usted puede encontrar. La salud cuesta, hermanos. ¿Verdad que sí? Muchísimo dinero. La salud espiritual también cuesta.
Cuesta horas buscando al Señor. ¿Se quiere mantener fuerte? Busque al Señor. Estará sano. Para que cuando lleguen las tormentas no empiece a renegar del Señor, sino dígale al Señor, ¿qué me quieres mostrar a través de esto, Señor? Es una galleta delgada, el matzá, y lo comen para celebrar la Pascua. Es un pan sin levadura. La levadura en las Escrituras también significa hipocresía y pecado. Y cuando llega el día del Pesach, de la Pascua, ellos empiezan a limpiar sus cuartos, sus pisos, no quieren dejar ni una morucita de pan. También lo comen con hierbas amargas, que representa esa esclavitud que vivieron en Egipto, y comen un cordero. Por cierto, hay un pan llamado Ezequiel. ¿Quién conoce ese pan llamado Ezequiel? ¿Nadie? Cómprelo, apúntelo. Está caro, pero está rico y delicioso. Ezequiel. Es como un pan Bimbo. Lo puede usted colocar en su refrigerador, ahí se mantiene por la eternidad. Este pan trae un versículo de la Biblia y es uno de los más saludables que existen. El versículo que trae es Ezequiel 4:9. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas. Las lentejas me fascinan a mí también. Ya me dio hambre. Sí, están muy ricas las lentejas. Con su chilito verde, su tomatito, bien sazonaditas. ¿Eh? Hay paperas, ¿para qué las quiero, verdad? Están riquísimas, bueno, a mí me gustan. Las habas, a mí también me gustan bastante. Después viene la palabra millo. ¿Qué significa millo? En otras versiones encuentran esta palabra y dice mijo, pero no el que ustedes piensan, ¿eh? Ven para acá, mijo, no. Es un cereal similar a la quinoa y es considerado un superalimento por su riqueza nutricional. Pero aquí sigue el versículo. El Señor le dijo a Ezequiel, te vas a alimentar por muchos días con esto que te voy a decir. Y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan. De ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. Ezequiel, súper saludable me lo imagino. Así como Daniel y sus amigos, que no se quisieron contaminar con la comida del mundo. No lo vamos a hacer. Vamos a comer puros vegetales, oh rey. Y su apariencia era mejor que aquellos que se comían su ribeye, su carne deliciosa, su arrachera. Esos jóvenes lucían mejor, hermanos. Los hijos de Dios lucen mejor cuando están saludables, cuando buscamos a Dios. Vamos a estar fuertes. No se alimente del mundo, de las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos, tantas cosas, ¿no? La vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Mis hermanos, Cristo planta trigo, creyentes verdaderos en su iglesia, para que lleven mucho fruto. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El trigo se distingue de la cizaña en que lleva buen fruto. El trigo manifiesta el buen fruto, es decir, el carácter de Cristo. Si usted está manifestando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, entonces usted está llevando buen fruto. Pregúntele a su hermano. Dígale, ¿cómo va? ¿Cómo va con su paciencia? A ver, pregúntele, ¿cómo va con tu paciencia? ¿Cómo vas con tu templanza? No, paciencia, pastor, hombre, ya lo desesperé, imagínense. Paciencia, pastor, pero
Cuando mi esposa entra ahí a la tienda y empieza a ver los vestidos y pasan las horas ahí, Dios está probando su paciencia. O cuando va a comprar las tortillas, ya no sé ahora, ¿verdad? La mejor ya está todo automatizado. Pero cuando íbamos a comprar las tortillas, ¿quién se acuerda? Ahí está mi primo, ¿no? Mi familia, ¿cuántos se acuerdan? Se hacía la fila. Teníamos que ser pacientes. Yo era tan paciente que iba a las maquinitas y me gastaba el dinero. ¿Cuántos hicieron ese pecado? Yo lo hice, ni modo. Pues. Ya son videojuegos ahora, ¿no? Pero yo sí la apliqué, pues tengo que confesarlo. Y mi mamá desesperada, ¿verdad? No era paciente en la casa. Ya cuando llegaba, ya no eran tortillas. Ya eran totopos, ya estaban todos duros. Ya nos hacía chilaquiles. ¿Cómo va con su paciencia, hermano? ¿Está dando fruto? ¿Cómo va con su templanza, con su bondad? Cada día tenemos que parecernos más al Señor Jesús. Cada día. Yo he descubierto que me falta mucho. Me falta mucho. Cuando pienso que sigo avanzando, parece que doy 2 pasos hacia atrás, ¿no? Pero ahí está el buen ejemplo. La cizaña no da buen fruto, el trigo sí. Porque la semilla que cae en el trigo, en la buena tierra, es la palabra que echa raíces profundas en el corazón. Por eso debe ser cultivada para que dé buen fruto, todos los días. La cizaña da fruto malo, tóxico y venenoso. Pero ¿por qué el Señor no arranca de una vez por toda la cizaña? Ya termina, Señor. ¿Sabe por qué? Porque si lo hace, pone en peligro al trigo, debido a que las raíces de la cizaña se entrelazan con las del trigo. Por eso el Señor permite que crezcan juntos hasta el fin de los tiempos. Mis hermanos, el Señor Jesús usó el trigo como una metáfora para decirle a Pedro que necesitaba ser zarandeado. El proceso de zarandear el trigo consiste en colocar el trigo en la zaranda, en el colador, para separar la paja, la basura y la tierra. El trigo es sacudido violentamente hasta que únicamente quedan los granos limpios del trigo. Simón, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Y yo le he dado permiso porque lo necesitas. Necesitas purificar tu corazón y tu vida. Necesitas caminar en santidad. Necesitas bajarle un poquito a tu soberbia, Pedro. Yo voy a dar mi vida por ti, Jesús. Esto no lo sé, menospreciando a los demás. Yo no sé ellos, pero yo sí doy la vida por ti. Vas a aprender, Pedro. Vas a aprender en este proceso donde te van a sacudir violentamente hasta las lágrimas. Y ahí viene el trato de Dios, sacudiendo. Y cuando la gente no conoce a Dios, lo primero que hace es echarle la culpa al diablo. No. Yo le he dado permiso. Yo lo he permitido, así como le permití al diablo tocar a mi siervo Job, un hombre íntegro. Pero lo hice con un propósito, para que me conozca más. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios tiene un propósito en todo ese proceso en el que a veces estamos zarandeados como trigo. Pero el trigo soporta, aguanta el trato de Dios. Los hijos de Dios soportan la disciplina. Y la cizaña ni siquiera entra en el trato de Dios. La palabra dice que es cortada y echada al fuego, porque no sirve para nada. Jesús dijo que las cizañas son los hijos del malo, los que ponen tropiezo y los que hacen iniquidad. El mismo Señor dijo: ay de aquellos que hacen tropezar a los pequeñitos, a los cristianos que están dando sus primeros pasos. Mejor les fuera atarse una piedra, una mole en el cuello y aventarse al mar. Mejor. Ay, ese ay es de dolores de juicio. En Mateo 7:23,
el Señor Jesús hace referencia a los que hacen iniquidad. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, de iniquidad. Y este versículo se encuentra en el contexto de los falsos profetas. Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo los van a conocer? Por sus frutos los conoceréis, a los falsos profetas. Mateo 13:39. Ya nos vamos al final de la enseñanza. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ni siquiera me lo quiero imaginar. Todas aquellas personas que han muerto en sus pecados, que no le han entregado su vida al Señor, ¿cómo están? Son palabras de Jesús. Son palabras de Él. Están llorando y están crujiendo los dientes. Hermanos, el trigo y la cizaña seguirán creciendo juntos hasta los tiempos finales, pero llegará el día de la cosecha y entonces los ángeles arrancarán la cizaña cuidadosamente y la quemarán en el fuego y pondrán en el granero el trigo a los justos. El Señor suele usar la frase horno de fuego, el lloro y el crujir de dientes para describir el juicio eterno. El final del falso trigo no es tan agradable. Y el falso trigo y todos aquellos que rechazan al Señor irán a la condenación de su alma, al juicio eterno. Pero vayamos al final feliz. Mateo 13:43. Así termina esa parábola de nuestro Señor Jesús. Entonces los justos, aquellos que han sido justificados por nuestro Señor Jesús, no los buenos, los justos. El justo pagó por los injustos, nuestro Señor Jesús. Nosotros merecíamos la condenación del infierno justamente, pero gracias que Él murió en la cruz del Calvario y nos justificó. El justo por los injustos. Ahora somos justos, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos del Señor Jesús. Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Escuchó con atención? ¿Escuchó la voz del Señor? Los hijos de Dios, los que han sido justificados, un día muy cercano, resplandecerán con la gloria de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor por su palabra. Vamos a orar, hermano. Le invito a que me acompañe. Vino palabra de Jehová al profeta. Tenemos palabra de Jehová. Tenemos palabra de Dios.